Ya hablamos de More Than Meets the Eye, pero si bien ese es un experimento muy interesante, es innegable que The Transformers Robots in Disguise es el libro principal. Es el que tiene a los personajes de renombre, es el que continúa la historia de Autobots y Decepticons. Y los últimos tomos quitaron el subtítulo y ahora solo se llama Los Transformers, así que pues... sí. Tras sus aventuras en la Tierra, los Transformers regresan a su planeta natal Cybertron, que tras un momento de mayor crisis ha sido reformado y es de nuevo habitable. La guerra ha terminado. Optimus Prime renuncia a su título y nombre y se aleja de Cybertron retomando su nombre original, Orion Pax. Megatron está perdido en acción y gran parte de los Autobots se ha retirado al espacio para perseguir un mito. Bumblebee y sus Autobots establecen un gobierno temporal en Cybertron, y lentamente buscan reintegrar a los Decepticons capturados a la sociedad, aunque con métodos cuestionables, limitando su libertad e incluso equipándolos con bombas para mantenerlos en línea. En medio de esto se genera una especie de tercera facción, los Nail, Transformers no alineados que se alejaron de Cybertron durante la guerra y al regresar ven tanto a Autobots y Decepticons como guerreros dementes que arruinaron su civilización. Tras llevar millones de años preguntándose quién va a morir al siguiente día, los soldados tienen que cuestionarse por primera vez cómo van a sobrevivir hasta mañana. Y lo que antes era un asunto de blancos y negros morales se ha convertido en una guerra ideológica donde solo hay matices de grises. ¿Se acuerdan de la época en que Megatron secuestraba a las Barbies de tu hermana y Optimus Prime tenía que salvarlas? ¿Sí? Pues ahora esto es un puto drama político, y si bien es una transformación fascinante y pedida en muchas ocasiones por los fans, no logro terminar de conectar con ella. En parte se debe a ese mismo hecho de ser el libro importante, el protagónico. Están todos estos personajes icónicos de la franquicia, y se asume que ya los conoces, lo cual limita a su público, ya a un nivel mayor y más central a su premisa. Que este sea esencialmente un juego de ajedrez afecta a los personajes que destacan. Starscream y Prowl tienen suerte. El psicofante lugarteniente Decepticon encaja perfectamente en un mundo donde el poder ya no está en las armas sino las palabras. Y el analítico guerrero Autobot siempre está 10 pasos adelante de todos para mantener su ideal de paz, al punto en que la línea entre ambos bandos se inicia a borrar, pero eso deja a gran parte del elenco como simples piezas de ajedrez. Bumblebee tiene buenas intenciones, pero la complejidad del nuevo Cybertron está fuera de su nivel. Adoro a Blur desde la película clásica, pero en medio de toda esta tensión es innegable que la historia del relajado corredor es poco más que una distracción. Siendo sencillos, Robots in Disguise es un gran cómic de Transformers que empuja a la franquicia en direcciones que tenía que afrontar tarde o temprano. Y si reconoces quién es un deleite. Pero, ese es el asunto, es un cómic para fans de Transformers. Y siendo que More Than Meets the Eye es un excelente y muy entretenido cómic que no depende de que seas fan, no puedo evitar sentirme algo decepcionado con su narrativa hermana.